Muy buenos días, hermano, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en este día de hoy. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, 1 de octubre, martes, estaremos compartiendo de la lectura del Evangelio de San Lucas, del capítulo 9, versículos 51 al 56. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Y continuaron el camino hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en este día, si nos podemos dar cuenta, nos habla un poquito sobre cómo Jesús, que sabía que el tiempo se acercaba, el tiempo en que él iba a tener que padecer todo lo de su muerte, lo de su pasión, todo lo que él sufrió antes de ir al cielo. Él ya lo sabía. Entonces, como él sabía a lo que se venía, lo que se acercaba, dice que emprendió resueltamente, digámoslo, emprendió con más ganas, se puso ahora sí que, digamos, las pilas, ¿no? Para poder evangelizar, tratar de expandir el reino, llevarle la palabra a todos aquellos que no conocían de él. Entonces, la palabra de Dios nos menciona que envió mensajeros, lo cual más adelante nos menciona que son dos, menciona de Santiago y de Juan. Pues, meditando un poquito en esto, pongámonos a meditar un poquito. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros en este día de hoy? Para empezar, nosotros no tenemos el conocimiento de cuándo vamos a morir, mucho menos si vamos a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, meditemos en esto. Como no sabemos ninguna de las dos cosas, pero aún así podemos también emprender camino hacia Jerusalén, hacia el cielo, hacia esa vida eterna la cual nos promete nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacerlo de la misma manera como Jesús lo hacía, tratando de seguir su ejemplo y sobre todo tratando de llevar esa buena nueva, tratando de llevar la palabra a aquellos que no lo conocen. Así como lo hacía Jesús, lo cual nosotros somos un medio para que Jesús vaya hacia la vida de otras personas. ¿Cómo va? A través de nosotros. Cuando nosotros vamos a hablarle a otras personas de esa buena nueva, cuando nosotros vamos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a darlo a conocer, cuando quizás no solamente hablando de la palabra de Dios, sino por medio del ejemplo, por medio de alabanzas, por medio de tratar, esforzándonos, ¿verdad? De seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Nos menciona aquí algo muy interesante, que el pueblo hacia donde fueron los discípulos no quisieron recibirlo. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado, a ti que me estás escuchando, de que en más de alguna ocasión cuando tú has querido hablarle a alguien sobre la palabra de Dios o hablarle de Dios, así nada más, hablarle de Dios, yo no sé si también te han rechazado.
así como le pasó a los discípulos, que ellos quisieron preparar ese alojamiento. ¿De qué maneras? Imaginemos por un instante, ¿de qué manera sería esa en la que los discípulos iban a prepararle ese alojamiento a Jesús? Veámoslo por el lado espiritual. Si nos ponemos a meditar en esto, nosotros cuando le llevamos la palabra a alguien, el simple hecho de proclamarlo, de decirlo, ya es llevar o ir preparando ese alojamiento para nuestro Señor Jesucristo. Cuando le hablamos a una persona de Él, es una manera en la cual la semillita va quedando en la persona. Quizás no nos va a escuchar, no nos va a hacer caso, nos va a juzgar, no nos van a hacer caso, pero la semillita ya quedó ahí. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que va a obrar, Él es el que va a trabajar, Él es el que va a ir creciendo en esa persona y va a dar su fruto cuando Él así lo decida. Y nosotros lo que tendemos muchas veces a hacer, al igual que como aquí es en el versículo 54 donde nos menciona que Santiago y Juan, ellos no reaccionan en una manera amable, por decirlo, sino en una manera más bien como quizás muchos de nosotros alguna vez hemos reaccionado cuando nos hemos sentido rechazados o que no nos han hecho caso, nos han juzgado a locos. Así como ellos reaccionaron, miren cómo reaccionaron ellos. Dice, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Prácticamente ellos estaban hablando sobre matarlos, por así decirlo, que los consuma, que se murieran. Simplemente no les pareció que no los hubiesen escuchado o que no hubiesen querido recibir esa buena nueva que nuestro Señor Jesucristo les llevaba. Pero nos dice la palabra más adelante, dice, Jesús se volvió y los reprendió. Al igual que nos reprende en este día cada uno de nosotros. Nos lo está diciendo. Aquí no nos dice qué les dijo, ni qué fue lo que les dijo, ¿verdad? Pero nos dice, lo reprendió. Lo más seguro que no ha de haber sido nada grato, puesto que esto no es lo que Jesús enseñaba y eso no es lo que Él predicaba. Él nunca reaccionaba con violencia, ni mucho menos a juzgar a las personas, o el hacerlas a un lado por el hecho de que no querían escucharlo, o no querían recibirlo, como nos dice aquí. Entonces esta es la invitación que nos hace en este día de hoy nuestro Señor Jesucristo, a que nos esforcemos por seguir su ejemplo de Él, de que no juzguemos tanto como por apariencias, ni por la reacción que muchas veces van a tener las personas cuando nosotros les hablemos de Dios, sino que también hagamos como nuestro Señor Jesucristo, sigamos con nuestro camino, continuemos. No nos vamos a estancar o nos vamos a desanimar o vamos a dejar de hablar de Dios o hablar de Jesús por el hecho de que alguna persona no nos quiera escuchar. A ellos les pasó, a nosotros quizás nos ha pasado, nos puede pasar. El punto es seguir adelante, continuar el camino. Aquí dice que ellos siguieron el camino hacia otra aldea. Nosotros sigamos el camino también a nuestro Señor Jesucristo, hablando de Él, tratando de evangelizar a las personas. No nos vamos a quedar ahí. Entonces simplemente en este día de hoy, hermano, meditemos en esto. En que nosotros, para empezar aquí en este mundo, solo estamos de paso. Continuamos en este camino, tratando de llevar esa buena nueva a nuestros hermanos y teniendo en mente que no siempre se nos va a recibir de una manera muy grata o en una manera muy amable, sino no poniendo, ¿cómo se dice? No juzgando a las personas, pues, en otras palabras, no juzgando a las personas, no porque quizás no sean de nuestra religión, para empezar, vamos a dejar de hablarles. Simplemente esforcémonos un poquito y tratemos de compartir con ellos lo poquito o lo mucho que Dios te ha dado. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano, a que medites en esto y reflexionemos en esta palabra o en este mensaje que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.